Aló, aló Gaby, aló Camilo, aló Matías. Ya, buenos días, tanto tiempo. Eh, em, bueno, primero que todo, quería decir que entiendo a los estudiantes que no quieran, eh, o sea, que quieran no participar de las clases por el paro, por respetar el paro. Em, pero por otra parte también les pido a los estudiantes que respeten a los profesores que tienen que hacer las clases porque son mandados por el decano. O sea, no trabajo, o sea, nosotros no tenemos un jefe, digamos, una jefa, y tenemos que hacer las clases. Ahora, con respecto, en realidad hay muchas cosas que hablar sobre el paro. Podríamos quizás escuchar lo que dijo la escuela, el comunicado del domingo, o el lunes, o el sábado, no sé cuándo fue. Ahí lo voy a poner. La Escuela de Ingeniería y Ciencias ha decidido tomar las siguientes medidas para esta semana del 25 de mayo. Y ya informadas por novedades de cursos y a los jefes, coordinadores docentes y secretarias docentes 1. Se mantendrá durante la semana una mesa de trabajo con el CEI, Centro de Estudiantes de Ingeniería, y el COPC, Consejo de Estudiantes de Plan Común, para dialogar sobre los temas de preocupación de los estudiantes. 2. Las clases se ofrecerán normalmente y la profesor A debe dejar disponible la clase grabada y el material de la clase en la plataforma YouCursos, para que los estudiantes puedan revisarla de forma asincrónica. 3. Las evaluaciones principales, controles y actividades evaluativas complementarias, EJ, tareas, ejercicios, CTP, entre otros, se realizarán en la fecha establecida y en el formato decidido por la profesor A, respetando lo informado en el comunicado del miércoles 20 de mayo. Junto con lo anterior, les recuerdo la información entregada el 20 de mayo en comunicado a través de novedades en la plataforma institucional Cursos. Con respecto a las medidas que adoptará la facultad para hacer ajustes a la docencia a distancia, con el fin de cuidar la carga académica de los estudiantes. Atentamente, Luisa Pinto Lincolnier, directora Escuela de Ingeniería y Ciencias. Ya. Ese comunicado después tuvo hartas repercusiones en el foro o sea, de lo que yo supe, en el foro de los estudiantes, y habían comunicado, o sea, habían, digamos, mensajes bien polarizados, algunos estaban a favor, otros estaban en contra, eh, algunos eran bien extremistas, y después sacó una declaración del CI o la CEF, que lo tengo aquí en pantalla, pero para hacerlo más resumido, o sea, aquí ahí declaran varias cosas, pero el petitorio, hablan de un petitorio a corto plazo, que el punto 4, o el punto 5, sí, el punto 4, voy a poner el punto 4, ¿eh? Si se escucha mal, me avisan. Entonces, como, entonces,
No lo leo porque como para no forzar la vista, y segundo como el robot tiene mejor dicción. Ay, ay, ay. Un momento. Ay, sí. Ay, ay, ay. El Google Chrome es muy malo. Texto. Ahí sí. Entonces, el centro estudiante de la facultad creo que es el organismo más amplio del CI. 4. Las urgencias que como estudiantes organizados vemos relevante resolver a corto plazo son las siguientes. A. En el comunicado de la escuela se considera que haya un tiempo máximo de control de 2 horas, pero tras reuniones con integrantes del COP se les comunican de que durante esta semana existirán evaluaciones que tendrán una mayor duración. Creemos que esto tensa las confianzas de todo el trabajo realizado por representantes estudiantiles y autoridades. Hacemos el llamado a que se respete dicho tiempo máximo. B. Ya con respecto a ese punto, claramente para nuestro curso eso no corre. Nosotros no tenemos controles en línea, sincrónicos, así que no tenemos ese problema. B. De la sugerencia de que el examen no pondere más de un 60%. Como estudiantes creemos que debe haber flexibilidad. Esto quiere decir que estudiantes que consideren mejor tener una evaluación final del 100% se haga sin problemas. Pero también se respete que estudiantes que prefieren tener evaluaciones formativas que ponderen para bajar los niveles de ansiedad también sean considerados. C. Sobre el tiempo de entrega de evaluaciones sincrónicas, consideramos positivo que se ponga una duración máxima de dichas evaluaciones a 2 horas. Sin embargo, las 4 horas, que equivale al doble de tiempo para realizar estas, dista bastante de lo que hemos exigido. Entendiendo la necesidad de llegar a... Ya, en resumen, nuestro curso no tiene ningún problema porque no tiene evaluaciones sincrónicas, son todas anacrónicas, son todas, digamos, son tareas, ¿cierto? Son 3 controles, así que tampoco hay un examen que se juegue en el 60%, el 100% o el 20%. Así que no tenemos nada de esos problemas, y más encima, si quieren ustedes hablar sobre las fechas de entrega, podemos hablarlo. Yo soy bastante flexible, eh, así que tampoco es un problema. Lo importante es que hagan las tareas y aprendan. Y, y bueno, como dijimos, íbamos a hacer 3 tareas, cada una vale un tercio, y el plazo de cada tarea es bastante extenso, varias semanas. Ahora sí, un consejo es la ansiedad, o sea, el estrés se produce cuando uno tiene mucha actividad en un corto tiempo, pero también se produce, esto es un truco, también se produce la ansiedad y el estrés cuando ustedes tienen bastante tiempo para hacer bastantes actividades, pero no las hacen. Entonces, está en la mente, tengo que hacerlo, pero todavía tengo tiempo. Así piensa la mente, tengo tiempo, y no la hago, y no la hago. Pero se queda en la mente, se queda en la mente, y eso produce ansiedad. Entonces tienen que llegar a un punto de equilibrio, siempre en el equilibrio,
en el centro, de hacer las cosas sin estresarse, pero hacerlas, porque si no va a quedar en el subconsciente y se van a estresar más. Así que, no sé, antes de hablar de la tarea misma, ¿quieren decir algo, algún comentario? Yo, profe, ¿me escucha? Sí. Sí. Que estoy del teléfono. Ah, ya, bacán. Hoy primero darle las gracias por hacer esta instancia, también por que encuentro muy genial que se haya informado también del comunicado de los estudiantes, porque no pasa mucho, o sea, como que claro, desde el 6 se sacan comunicados y todo siempre, y no muchos profesores están como atentos o interesados en leerlos muchas veces. Eso, así que muchas gracias por eso. Y le encuentro mucha razón en el tema de la ansiedad, de cuando uno, claro, tiene muchas cosas que hacer, pero también mucho tiempo, y como que de repente no las pospone y es terrible porque, no sé, a mí me pasa que quizás estoy bien en los tiempos haciendo las cosas, pero pensando que tengo que hacer tantas cosas, como que ya me dan jaqueca. Entonces, eso, gracias por la instancia, en verdad. De nada. ¿Alguien más quiere decir otra cosa? Sí, yo, profe, yo me quería sumar a lo de la Gaby, que igual, gracias. Se nota que ha sido un profe bastante considerado y consciente sobre lo que está pasando, y también como uno de los que más acciones ha tomado en cuanto a las evaluaciones y el contexto que estamos viviendo. Y respecto un poco a lo del comunicado, no crea que nosotros no queremos como venir a clase y la cuestión, solo es como, ya que en los primeros comunicados, estas primeras mesas de trabajo, no se lograba mucho, entonces nuestra postura es un poco de apoyo a a nuestros demás compañeros y compañeras para que se arregle pronto esto y podamos no tener un semestre normal, pero sí un semestre que podamos sobrellevarlo, ya que igual la escuela está muy en la parada de un poco de la normalidad y de meter acelerador y cosas de ese estilo. Sí, en la, bueno, en la facultad, claro, es muy compleja porque los departamentos varían mucho. Y yo sé que hay departamentos que son, por ejemplo, yo sé que en física dan tareas toda la semana y en industria hacen, no me acuerdo cómo se llama el control CTC, STP, algo así. TTP. Sí, es TP. CTP que son sincrónicos y son lecturas toda la semana. Claro, ese problema no tenemos acá y esa, digamos, heterogeneidad de los cursos, de los departamentos, eh, sobre todo los departamentos más grandes, hace que exijan sobre la facultad. También lo que he notado mucho es una falta de comunicación. Es muy evidente eso, entre el CI y la facultad, y la escuela de ingeniería, o sea, más la escuela de pregrado. He notado que hay mucha falta de comunicación porque se manda un comunicado dirigido más que nada a los profesores y después responden los estudiantes. Entonces quedan los profesores como entre medio. O sea, por un lado tenemos a la escuela que nos exige algo y por otro lado están los estudiantes que vienen en paro y los profesores tienen que, igual tenemos que trabajar nosotros, o sea, tenemos que seguir órdenes. Entonces, Eh, no sé si saben ustedes más, pero parece que como que el CI no se comunica mucho con la escuela. O es muy difícil hacerlo en esta circunstancia. Profe, yo tengo como un poco más de información. Es que yo estuve en el CI el año pasado y en verdad siempre hay harta comunicación, o sea, es que siempre hay reuniones, siempre se junta el CI con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, o tiene reunión con decano, va a los consejos de escuela, a los consejos de facultad y todas estas cosas. Y siempre como estudiantes se están exigiendo cosas y no son muchas veces escuchadas o se patean, no los pescan, cosas así. No sé, por ejemplo, con decir que en consejos de facultad, por ejemplo, estudiantes no tienen ni un voto. Tampoco creo que no pueden pedir cosas en tabla.
como que lo tienen que hacer a través de escuela, por ejemplo. Y en consejo de escuela, ahí creo que sí hay votos de los consejeros de escuela y uno del CI, que serían como 5 de estudiantes y no sé, el resto deben ser como 10 más, que son de otros cargos. Entonces igual es complicado llegar a acuerdos cuando algunas de las dos partes se pone como un poco más intransigente, que igual se han logrado cosas, pero hay otras cosas que yo encuentro súper graves, como por ejemplo que estudiantes de plan común, que no, mechones, que nunca han estado en la universidad y que ellos están pidiendo por favor que les hagan más evaluaciones durante el semestre que solo el examen, que le quieren hacer al 100%. Entonces, yo, por ejemplo, ese tipo de temas y para mí son como súper, que me cuesta entenderlos, que alguien quiera como hacerles eso a chicos que no tienen quizás el temple para sobrellevarlo porque no han estado mucho en la universidad, o siquiera gente también que lleva muchos años y también les quieren hacer exámenes al 100%, que en verdad es una situación complicada. O sea, si a mí me hicieran un examen al 100%, no sé cómo estaría a final de semestre, sumado a que quizás no es solo un ramo el que te van a hacer al 100%, sino más de un ramo. Entonces, ese tipo de cosas que aún no soluciona escuela, son cosas que a mí en lo personal como que me dan mucha pena y siento también como un poco de angustia por mis compañeros. Y quizás desde ahí sale también este tipo de comunicados como un poco más, no sé si usar la palabra agresivos, pero un poco más fuertes, de repente con algunos puntos, sale yo creo también desde ese sentimiento. Sí, nosotros igual empatizamos con nuestros compañeros, aunque sean quizás de otros departamentos, o que ni siquiera conocemos porque recién están entrando, pero igual uno se pone en su lugar. Eso. Sí, yo había entendido también que el plan común era la parte más complicada del paro. Son todo el plan común. Y, y me sorprende que quieran hacer un control 100%. Eso digamos, es negativo tanto para los estudiantes como para los profesores, porque tener que evaluar toda la materia en un solo control también es más trabajo para preparar los controles. Y segundo, ahí sí que el estrés está al 100%. Ahí sí que la ansiedad la elevan al 100%. Yo creo que van a, o sea, no sé, eso. Yo pensé que habían seguido en eso, pero deberían hacerlo. Es poco antiproducente hacer. Y más encima son sincrónicos, me imagino, ¿no? Esos controles de los mechones. Sí, o sea, va a ser el examen, pues todavía no se sabe bien cómo va a ser. Ya, capaz que Pero sí, por ejemplo, hoy día hay un consejo de facultad y ahí es mucho más difícil siempre sacar como cosas en limpio y patearon, por ejemplo, esta discusión para hoy día el consejo de facultad. Entonces igual complicado, donde los estudiantes tampoco tienen voto. en el consejo de facultad no. En el consejo de escuela sí. Em, Claro. En consejo de escuela tiene... ¿Aló? Se fue el audio Sí, de Gaby. sí, Ah, ya. no es que había terminado de hablar. Ah, ya. Sí, pues, bueno, eso es una cosa. Bueno, también hay cosas negativas de todo esto. Ustedes han escuchado, por ejemplo, bueno, hay dos cosas negativas. Una es que, o sea, yo leí el foro, ahí era bastante de todo. Había gente bien razonable, había gente bien extrema. Y vi comentarios así como que había una parte, que hay demasiada indiferencia por la parte de los profesores que no quieren hacer clases, o sea, que quieren hacer clases y no piensan en el sufrimiento de la gente en Chile y todo eso. Eh, bueno, eso depende de cada persona, obviamente, de cada profesor, qué tan indiferente o indolente es con la situación nacional y mundial. Pero la mala noticia es que probablemente, desgraciadamente, eso es lo que creo yo, lo que he estudiado, y es que quizás la parte sanitaria se arregle, o se va a arreglar lentamente,
o vamos a empezar a hacer una vía con bastante distancia, con tapabocas, qué sé yo, y con quizás salga una vacuna, que también es un tema, pero ahora estamos en una recesión económica, pero muy probable, o sea, no quiero ser pesimista, pero tampoco hay que ser iluso y es muy probable que se transforme en una depresión económica. Y eso va a durar mínimo 2 años. Entonces, ¿se imagina usted que vamos a tener estos problemas por años o por un par de semestres? Entonces no podemos, ¿qué piensan ustedes? ¿Vamos a tener un paro de 2 años? ¿Aló? Mm, no Creo sé, que igual, es que creo que es un poco distinto quizás lo de la recesión económica porque hay como más maneras de poder ayudar, en cambio en estos momentos como que justo ahora estamos todos separados, no nos podemos ver, igual es más complicado canalizar ayuda. Y aparte que está muriendo gente, quizás en la recesión económica, ya el tema sanitario si se arregla, va a ser más que nada a poder ayudar a la gente que menos tiene, como hacer colectas, yo creo que ese tipo de cosas, pero macro, y, y tan complicado ver que gente está muriendo que igual yo entiendo mucho a mis compañeros, o sea, yo quizás ahora estoy haciéndome un poco como, no sé, como que uno igual crea de repente un muro que lo separa un poco de la realidad como para que no lo afecte tanto, pero eso en cualquier momento va a romperse, siento yo, y uno va a quedar como muy mal. No sé, yo por ejemplo trato de no ver noticias porque en verdad termino pésimo, me siento después muy mal. Entonces, igual entiendo a mis compañeros que no hacen eso y como que necesitan saber qué está pasando y ven todo y quedan, pero como que absorben todo eso y quedan súper mal. El Mati Sí, creo que quería decir algo, sorry Mati. sí, un poco de lo mismo. Em, bueno, no, con respecto a lo del paro a largo tiempo, no creo que sea así, profe. Personalmente, igual soy bastante pesimista en el futuro, ya que esto llegó al mundo y sobre todo a Chile cuando estaba quedando la embarrada. Entonces, son factores que van a hacer que cuando se termine la cuarentena probablemente quede más la embarrada todavía. Ya tuvimos un cierre de semestre el semestre pasado bastante caótico y con esto que es un inicio de semestre es como, wow, stop, please. Pero yo creo que todo, a pesar de que el contexto es muy difícil, eh, da mucha ansiedad, probablemente el aislamiento, la soledad también cause problemas de salud mental, pero yo creo que el problema es cómo queremos seguir adelante. De, por ejemplo, muy aterrizado este curso, yo lo encontré muy bueno porque eh, nos sacamos los controles y pusimos tareas que eran más, como usted dijo, igual más integrales. No sé, a mí me entretiene igual la tarea un poco, muy distinto a estar estudiando con control, estresándose. La oportunidad va a estar mejor en los tiempos de uno por organizarse, pero eso fue algo muy singular y que nosotros conversamos y usted cambió, pero a nivel tanto escuela, departamento, otros cursos no se dan así, entonces yo creo que ahí está el problema. ya. ¿Alguien de ustedes está en el ¿cómo se llama? Centro Técnico, CTC, CTD, del de jefe? No. O sea, el Daniel Vega, es que no han habido, creo, sesiones. No, yo, profe, soy la presidenta del CGO Ah, ya. y hemos estado como en reuniones con profes, pero más que nada, creo que se llama Consejo de Geofísica, que va el director, el profe Emilio, y van como 6 profes más de tierra sólida y de meteorología.
no sé cómo se llamará, creo que consejo. ¿No? Consejo de departamento, sí. Y ahí hemos hablado todo igual sí, ahí hemos hablado todas estas cosas, nosotros presentamos un documento que creo que le pusimos como docencia online de título, en que nosotros conversamos en una asamblea sobre todas estas cosas, cómo nos gustaría también que fueran las evaluaciones, hablando cómo ha sido como la experiencia de clases online, y se las mandamos al profe Ricardo Muñoz, y él la mandó por mail como a todos los profes del DGF. Y también lo volvimos a hablar después en esa asamblea biestamental que hubo, que fue a principios del mes, creo, no me acuerdo bien la fecha, o el 13 parece que fue. Y ahí súper bien, o sea, como que en verdad todos los profes que hemos hablado del DGF nos han dicho que, o sea, fueron bastante como comprensivos y flexibles y también eh, como que también vimos las dos caras de la moneda porque ustedes también como docentes están en una situación súper distinta porque ahora están todo el día en la casa, los que tienen hijos más chicos también tienen que estar atentos todo el día de ellos, hacer, no sé, el almuerzo, ese tipo de cosas que ahora todos nos vemos enfrentados todo el día. También son cosas que toman tiempo y que requieren atención. Entonces fue bastante bueno poder como ver esas dos caras de la moneda y por eso estamos haciendo una encuesta que no sé si, yo creo que le habrá llegado por correo, que Sí, hicimos para docentes y para estudiantes para ver cómo estamos, sí. Eso lo acordamos en la asamblea. Entonces, eso, como también invitarlo si quiere llenarla para también de tener un mayor catastro de cómo están todos ya la hice, de y hecho. después poder conversarlo si es que surge algún problema. Ah, ya, bacán. Sí, eso. Y los chiquillos también, obviamente, que la llenen. Bien. Bueno, con respecto a los cursos, claro, es complicado porque este es un curso de, no me acuerdo cómo está, el séptimo semestre, claro, de cuarto año, y, y claro, cada curso tiene su forma de evaluar. Obviamente en los plan comunes es como todo, no hay una base. Usted tiene muchas herramientas, ya saben mucho, han hecho muchos cursos, entonces es más fácil hacer tareas, más fácil hacer que lean paper, que programen. Claro, obviamente eso va, pero es cierto, tienen que hacer una reformulación de los cursos en el sentido de hacerlos, de los telecursos, de los telecursos. Y creo que quieren guardar tiempo para el verano, para poder hacer en verano los cursos, no los cursos, no sé si los cursos de una escuela, un curso de verano, un semestre de verano, pero quieren hacer o sea, un semestre de verano especial para los cursos presenciales que no se pudieron hacer este semestre. Eso fue lo que entendí yo, que son los cursos de geología, los cursos de terreno. Sí, eso tengo entendido también, pero está como súper al aire el tema. O sea, como que escuela dijo que querían resguardar el semestre de verano, entonces como que no se entiende bien si quieren, claro, hacer un semestre como de verano clásico, quizás añadiendo más cursos estos que tienen laboratorio y terreno, o solo va a ser para los laboratorios y terrenos y quizás prácticas, como por ejemplo en civil que tienen esta práctica de topografía, que es como práctica de la U al final, Claro. y ese tipo de cosas. eh, Como que quedó un poco al aire, entonces igual yo al menos sé que desde el CI se pidió que subieran luego como alguna aclaración al respecto, porque había compañeros que se fueron como ya pensando como lo peor de la situación y que la escuela quería hacer la escuela de verano, como para también que se hiciera esta escuela de verano, que la EDB, que van chicos como del colegio Sí, también, sí, como para ganar plata, y ahí empezó como una pelea en un curso, en el foro. sí, Y sí, yo en lo verdad entiendo. no sé qué tan cierto sea eso, porque tampoco escuela lo ha dicho, entonces da para pensar muchas cosas, pues ojalá que lo puedan aclarar luego. Sí, esa escuela de verano, bueno, yo no participo, participé cuando era estudiante, como auxiliar, pero eso, no, ahora no. Yo hago terreno más que nada en enero, o sea, en verano. Así que no. Ahora, ¿quién participa en esa escuela? Creo que el 10% de los profesores, o 5%, no sé. No es mucho. Así que sí, es complicado el tema de, digamos, de equilibrar los cursos.
Claro, tiene que aclarar qué se va a hacer en verano, si van a hacer los cursos presenciales, aunque tampoco hay garantías porque si hay un rebrote del COVID, se va todo al carajo también. Así que, bueno, Además, este recién el primer semestre, más encima, claro. entonces el segundo semestre hay ramos que son requisitos, que se van a dar por pasado, no sé. Y ahí habían dicho que sí iba a dar flexibilidad, como en los ramos. Por ejemplo, yo ahora estoy dando método de exploración y tiene un terreno, porque es como el único terreno de pregrado. Y es como la mitad de la nota y es súper importante y como de hecho eso es como lo principal del ramo, pues el terreno. Entonces creo que lo más probable es que ese terreno se deje para cuando se pueda, quizás en este semestre de verano, pero que nos van a dar flexibilidad como en la malla para poder, como en los requisitos, para poder tomar los siguientes cursos que habría este otro ramo. Pero va a quedar al final como en stand-by, por lo que Sí, tengo va a quedar entendido. con NB, nota en blanco. O sea, si es que la facultad exigiera un acta, o sea, lo bueno de ahora es que las actas se pueden enviar personalmente. Si alguien terminó, digamos, todos los controles, se le hace el acta para él y se acabó, y queda su curso como hecho. Hay gente que queda pendiente, se le pone nota en blanco y queda en el acta como NB y queda pendiente, digamos. Entonces está toda esa... Ahora, sí, un requisito, hay, claro, el sistema de la escuela debe ser una excepción para poder inscribir ramos. Este ramo creo que es requisito de nada, excepto el curso de geodesia, que es un curso lectivo de Francisco Ortega. Así que tampoco es un drama si quedan nota en blanco. Pero como le decía antes, no es tan sano tener nota en blanco por mucho tiempo porque les queda en la mente y después eso también queda en ansiedad. Bueno, si quieren hablamos un poco del curso. Como yo les dije ya, ustedes ya saben, vamos a hacer las 3 tareas, ya hay una que está en curso, creo que la fecha de entrega es el viernes, ¿cierto? Sí, Sí, este viernes. No sé si tienen dudas o quieren hablar de la fecha de entrega. Ay, profe, yo tengo una duda de que me surgió anoche las cuando dos. estaba ya haciendo como el análisis, no sé, ¿Ya? cuando una placa es más, por una placa oceánica, es que esta fue la confusión que se me generó. Ya, como viendo el tema de cuántos años tiene la litósfera, como ¿Quieres mientras compartir más pantalla? vieja, si es más densa o no. Ah, ya. No, no, no tengo abierto. Si una placa es más No, es vieja, que esta fue mi analogía. Ajá. ¿calcula? Que por ejemplo las placas continentales son Ah, ya. más viejas que las oceánicas. Sí, sí, Ya, y entonces, pero la placa oceánica es más densa, por lo tanto está subducta, o sea, se mete abajo de sí, la otra. sí. Pero en el caso de tener como una misma placa, por ejemplo la placa oceánica, mientras más vieja sea una parte de esa litosfera oceánica, eh, esta es más densa. Esa es como mi duda. Ah, mientras más vieja, sí, es más densa. Y mientras más joven es la Sí. placa, Ah, ya. es más, es menos densa, pero, o sea, claro, es menos densa y por lo tanto es más flotante. Es más, está más alzada. Ajá. Y mientras más vieja se va Ah, ya. compactando y densificando y se profundiza, porque es más pesada. Ya, esa era mi duda. Gracias, profe. Ujú. Y el término, disculpe, de reach on y reach off, era como que se refiere a, es como una característica de los reach, o es como una característica del hotspot del reach, de donde proviene como el reach, o qué. Es una, Porque sí, es, no, sí, reach on significa que el hotspot se formó, o sea, la dorsal se formó en un punto caliente que está cerca de un centro de expansión. Y ya. un reach, el otro era off reach, significa un, una dorsal que se formó en un hotspot que está lejos de un centro de expansión.
Entonces significa Ya, bacán. que el punto caliente está lejos cerca del centro de expansión. Y eso hace harta diferencia, porque si es una placa que, por ejemplo, un punto caliente que está cerca de un centro de expansión, significa que la placa, cuando pasa por el punto caliente, es joven. En cambio, si el punto caliente está lejos, significa que la placa oceánica que pasa por el punto caliente es más vieja. Entonces, una placa vieja versus una placa joven que pasa por un hotspot tiene diferencia. Y eso sale en el paper de Richards 2013. Mm. Sí, es que estoy como leyendo y me había enredado mucho en eso. Y claro, tiene Ya. diferencia. También lo dice el paper de Bello González también, sí. Por ejemplo, Juan Fernández es un off-reach y la dorsal de Nazca es un on-reach. Entonces, los que son on-reach tienen dos fuentes magmáticas, que es el centro de expansión y el punto caliente. Y los off-reach, solamente el punto caliente, porque la placa ya se envejeció. Ahí voy a poner un ejemplo aquí. Con, cursos. Bello González. Aquí. Se ve el PDF, ¿cierto? Sí. Ya, ahí está, por ejemplo, acá hay 6 puntos calientes. Está el amarillo este, que debe ser el Isla Pascua, el rojo que es la isla San Félix. Está el de acá, no, a ver, perdón, este es el Sally Gómez. Este es Sally Gómez y Isla Pascua. Este es San Félix y este es Caldera. Y este es la isla Juan Fernández. Y acá está el de Foundation. Entonces, por ejemplo, este amarillo y este son on-reach, porque están justo sobre un centro de expansión que es el centro de expansión Pacific Rise, East Pacific Rise. Estos también se podrían considerar como on-reach, porque están cerca del centro de expansión. En cambio, estos tres están muy lejos del centro de expansión. Están muy lejos del centro de expansión. Estos son off-reach. Entonces, por ejemplo, Una duda respecto a eso. ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto es la distancia más o menos que se empieza a considerar que es on y pasa a ser off? Sí, eso es subjetivo, O pero sea, la distancia que está entre uno podría decir, en realidad, ¿están de acuerdo ustedes que si yo me paro en cualquier punto aquí, ¿cierto? Tengo una edad, ¿cierto? Una edad de envejecimiento. O sea, la edad, ¿cuánto es la edad de la placa aquí, en el centro de expansión? Debería ser más joven, ¿no? Cercana a cero. Debería ser cero, 0 ¿cierto? años. Cero. Entonces, si me paro más acá, va a ser más vieja, ¿cierto? Entonces, eso de on-reach y off-reach generalmente se hace por edad. Si la edad de la placa es menor de 10 años, perdón, menor que 10 millones de años, es decir, este punto que está aquí está a menos de 10 millones de años de acá, es on-reach. Si está más, es off-reach. Es como una referencia. Es subjetivo, es arbitrario, pero al final eso de on-reach y on-reach te lo va a dar bueno, se comprueba con datos sísmicos al ver que tiene una tremenda corteza. O sea, generalmente los que están aquí tienen la corteza más gruesa que los que están acá. Porque tienen la corteza más gruesa porque aquí
tengo dos fuentes magmáticas, el centro de expansión, que es una fuente magmática, y tengo el punto caliente, que es otra fuente magmática. Entonces tengo dos fuentes magmáticas, por lo tanto, corteza más gruesa. Acá tengo solamente una fuente magmática, que es el punto caliente, porque la placa ya se cristalizó acá, ya está fría. Entonces tengo solamente el punto caliente. ¿Se entiende eso? Sí, Sí, se profe. entiende. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si quieren, o sea, si necesitan más tiempo, piénsenlo. Si no quieren, también piénsenlo. ¿Me lo pueden decir mañana en la clase? ¿Ya? A ver, yo creo que no alcancé no hacer clases, pero quería simplemente recordarme, porque la última clase debe haber sido ¿cuándo? Hace como 3 semanas. Recordarme dónde llegué. En la última clase fue de reología. Vimos la ley de potencia, si me acuerdo bien. Claro, vimos la ley de potencia. Ah, ya me acordé. Vimos esto. Que, ¿se acuerdan de la parte de la región dúctil de la litósfera? Y se demostró que, claro, la parte de arriba era frágil, la parte de abajo era dúctil. Digamos, tenía esta relación. Los esfuerzos, el sigma 1 o el sigma 3 es el esfuerzo deviatórico. Y esta es la tasa de formación, estas son constantes de mineralogía. Y lo que controlaba la ley de potencia era la temperatura. Entonces, esta es la parte de arriba que era frágil y la parte de abajo era la parte dúctil, que está dada por esta potencia, esta ecuación. Ya, entonces, en la clase de mañana voy a ver cómo llegamos a esto. O sea, en realidad lo que hay que hacer aquí es despejar sigma 1 menos sigma 3, despejarlo. Si uno lo despeja, va a llegar a esto que está acá, va a llegar a esta ecuación. Y aquí aparece el T de Z, que es la dependencia en Z. Y aquí se calcula el Z. Entonces vamos a hablar un poco de la temperatura, cómo calcular el gradiente térmico, y con eso construir estos volantines. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a hacer mañana, y después vamos a hacer lo mismo para la litósfera continental, que son las envolventes de litósfera continental. Esta es la envolvente de litósfera oceánica. Son distintas por una cosa mineralógica, una cosa química. Y aquí vamos a volver a la parte oceánica y vamos a construir un volantín, que es un envolvente. En el fondo, la integral, si ustedes integran el volantín o la envolvente, aquí tenemos esfuerzo deviatórico en el eje X, esfuerzo deviatórico. Y en la vertical tenemos Z. Si ustedes integran esto, el área bajo la curva va a dar fuerzas por unidad de largo. O sea, esfuerzo por Z da fuerzas por unidad de largo, o sea, Newton sobre metro. Por lo tanto, el área bajo la curva es la fuerza de la litósfera. De la litósfera. Ya, entonces eso vamos a ver mañana y ya, cómo se construyen y voy a anticipar un poco la tarea 2
que va a ser, la voy a dar la próxima semana y con semanas de plazo, así que no hay estrés por eso. Pero para que la tengan, y va a ser más simple que bueno, no va a ser complicada, pero va a ser construir estas litósferas oceánicas o continentales, yo creo que oceánicas mejor, para varias edades. ¿Ya? Porque la forma de este volantín va a depender de la edad. Y usted me pregunta, y esto está relacionado con la tarea 1 también, porque ustedes me preguntaban, ya, una placa vieja, oceánica, ¿esperarían que fuera más rígida o menos rígida? ¿Más rígida? Más rígida, ¿cierto? Porque está como más compactada. Sí. Está más compactada y más densa. Entonces, esperarían que este volantín fuera más, este envolvente fuera más grande o más chico. Mm. Como le decía, el área bajo la curva del volantín, o sea, el área dentro de la curva del volantín, dentro de la curva, es la fuerza de la litósfera, o fortaleza de la litósfera. Por lo tanto, estos volantines van a crecer o decrecer en función de su fuerza o fortaleza. Por lo tanto, si el volantín es chico, significa que la litósfera es ¿Que es más joven? más joven y más débil, ¿cierto? Notar que este envolvente significa que si estoy afuera de la curva, afuera del envolvente, significa que falla o se deforma dúctilmente. O sea, para muchos esfuerzos sobre 1000, por ejemplo, aquí o acá, fuera del envolvente, falla o se deforma dúctilmente. Entonces, si yo hago esto más grande, voy a tener más rango de esfuerzos en la cual la litósfera no va a fallar o no va a deformarse. Por lo tanto, es más fuerte. Entonces, mientras más grande esto, más fuerte. ¿Cuál era el eje Y? El Z, la profundidad. Claro, faltó el Z ahí. Ah, ya. Es Z. Z en Ya. kilómetros. Entonces, y esto, claro, me voy en profundidad y vemos que es asintótico. Asintótico. Eso es por exponencial negativa. ¿Y por qué pasa esto? Porque como me acerco asintótico a cero, significa que no tengo ninguna resistencia a la deformación. ¿Por qué? Porque ya pasé un umbral de temperatura muy alta, bastante, debe ser basado a los 800 grados Celsius, ya eso ya tiene poca resistencia y se forma dúctil casi para cualquier tipo de esfuerzo. ¿Ya? Ahí no hay terremotos, no sé, formación dúctil. Entonces, tiene que estar más arriba en la parte elástica. Lo que está acá dentro del volantín se puede decir que es formación elástica también. Adentro del volantín. ¿Ya? Y eso, como decía, este volantín varía punto a punto en la Tierra. Hay litósferas más jóvenes, van a tener un volantín más chico. Litósferas más viejas van a tener un volantín más grande. ¿Ya? Y hay un tema aquí que tengo que explicar, que va a ser el cálculo de la temperatura. Yo me imagino que ustedes vieron un poco de flujo de calor en el curso de Geofísica General. Pero vamos a ver cómo se calculan. De hecho, la tarea ustedes han escuchado, han visto varias veces en los papers la palabra isotherm o isoterma, ¿cierto? ¿Cómo se calcula la isoterma de una litósfera? De hecho, se calcula de esta forma.
¿Ya? Entonces vamos a ver cómo se llega a esta ecuación. Y ahí vamos a ocupar la ley de Fourier, la ley de flujo de calor bidimensional. ¿Ya? En el fondo es cómo se enfría la litosfera. Eso es lo que vamos a ver. Siempre lo hemos hecho en palabras. La litosfera se aleja del centro de expansión y se empieza a enfriar, se pone más compacta, se pone más densa y más pesada y empieza a hundirse, ¿cierto? Ahora la pregunta es, eh, ¿a qué, cómo la temperatura se enfría? ¿De qué depende? ¿Ya? Lo vamos a cuantificar, eso se puede hacer y vamos a llegar a construir las isotermas, es decir, seguir la temperatura de la litosfera dentro de la litosfera, cómo ésta se hace más profunda. Porque al momento de nacer la litosfera, en el centro de expansión mismo, ahí está el magma ascendiendo hacia arriba, hacia la superficie, y la temperatura es altísima. Es temperatura de la astenósfera, del manto, y estamos hablando de temperaturas de 1300 grados Celsius. Pero eso es el momento en que se llega a la superficie. Después se empieza a alejar el centro de expansión, y se empieza a cristalizar y empieza a enfriarse. Y ahí empieza a bajar, esos 1300 bajan. Y mientras más lejos esté, va a estar más frío. ¿Ya? Entonces eso lo vemos mañana. Eh, y, y eso, pues, no sé, ¿tiene algún otro comentario? Yo tengo una duda, profe. Para la tarea, el NF2, ¿cómo lo defino? A ver, la tarea, el enunciado. A ver. Si en Flex ejemplo, para hacer la transformada de Fourier, hay que irse definiendo los pasos de frecuencia. Y el NF2 no me queda claro bien Ah, cómo tengo que definirlo para que quede ajustado a nuestro caso. a ver, voy a abrir el código. A ver, ¿me dan 3 minutos? ¿Volvemos en 3 minutos? Voy al baño y abro el código, ¿ya? Vuelvo en 3 minutos. Ok, Ya. ¿Quién me había preguntado? yo, profe, sobre el NF2. NF2. En el flex ejemplo, ¿cierto? Ah, ya. Entonces aquí lo que hace es buscar una potencia de 2. Número de puntos. Claro, bueno, aquí se ocupa la transformada de Fourier, la FFT. O sea, eso es lo que ocupamos. En el fondo, aquí está la FFT, que es si ponemos aquí help FFT, una transformada de Fourier discreta, la cual
el FF de Fast Fourier Transform, o sea, la transformada de Fourier rápida. Y no sé si lo dice acá, pero si el n, o sea, la potencia, no lo dice acá, se lo aprendí en un curso. Pero la gracia es que es un truco numérico, que si uno pone una potencia de 2, esto es una potencia de 2, ponemos NF2 aquí, NF2, claro, lo que hago yo es, tengo toda mi batimetría, ¿cierto? Mi topografía y tiene n puntos, ¿cierto? N puntos. Entonces, n punto va a ser menor que esto, va a ser eso. Entonces, lo que hacen es buscar la potencia de 2 más cercana a este punto, esta ecuación. ¿Y para qué hace una potencia? ¿Por qué? Y lo rellenamos con 0, ¿ya? Los puntos extras. ¿Y para qué todo eso? Porque si tengo una potencia, si tengo un número de puntos tal que es una potencia de 2, es decir, 2 elevado a n, se puede ocupar la transformada de Fourier rápida, la FFT. Y la FFT lo que hace es acelerar el cálculo y me ahorro mucho tiempo de cálculo. Entonces, en realidad, claro, eso es para entender el código. Sí, profe, lo pregunto porque, bueno, a mí con distintos valores de espesor elástico me entrega el mismo resultado gráfico, pese a que me están dando distintos valores de rigidez flexural, uno para cada espesor elástico. Entonces, como lo pienso yo, es que el término para el phi sub f es ¿Mm? que ese es como irrelevante frente al otros términos, digamos el término d que multiplica el kk. Y ese kk, si uno va para atrás, depende de dos variables, donde una es el dx y otra el nf2. Eso lo conversamos ayer con Bruno. Pero bueno, ya he revisado todo y el NF2 es como el único que no me cuadra, entre comillas. Como que no sé, por ejemplo, si debería ajustarlo a el tamaño de separación, quizá algo así. O sea, tú dices que da lo mismo el KK. O sea, esto. ¿Tú probaste con todos los valores de D? O sea, con T sub E. Y de hecho lo lleva al extremo, le puse valores demasiado grandes y valores demasiado pequeños y Demasiado. tampoco, no, sí. Igual la solución está bien, entre comillas, como para un caso base, porque los resultados que me entrega igual son bien del orden, digamos, Pero pero eso es no para muestra variaciones para los casos de distintos. pero eso es para todos los Simón o para un Simón nomás. No, en todos me pasa lo mismo. Raro. Entonces habría que ver bueno, habría que ver el código. Pero no, por ejemplo, porque aquí en el mismo Flex ejemplo, tú ves que, por ejemplo, ahí tenemos un espesor de 25 kilómetros. Calcula esa flexura. Y le pongo un espesor de 5 y me queda esa flexura. Entonces cambia caleta. Entonces, Sí, sí, no, en el otro no. Me parece una figura similar a la que le parece a usted, ahora, pero ni en escala, ahora ni en también puede grosor, ni ser, nada. hay que revisar bien cómo está definido la topo prepe. Fíjate, bueno, igual me imagino que ploteaste bien la batimetría. O sea, existe un gráfico por ejemplo, aquí se hacen dos gráficos. Esta S, pero también está un segundo gráfico.
la figura 2, y la figura 1, que sea así, una topografía que tenga un nivel de referencia, ¿cierto? Y que todo esto sea, digamos, una altura bien definida. Bueno, aquí una topografía así, me imagino, rugosa, pero tiene que estar bien definida. Sí, no, sí, está bien eso. Entonces, habría que ver el Entonces, yo tengo una código. duda respecto al momento de explicar el código, ¿se debe hacer en el informe o basta con explicar el código en el mismo código, así como con las letritas verdes que están ahí? ¿Explicar qué cosa? El código que yo ocupo, si es necesario explicarlo en el informe No. completo o al entregarle el código que tenga como esas Ya, en los comentarios. explicaciones ahí en letras verdes. Sí, no en el código mismo. En el informe, más que nada, los resultados del código. Ok. Eh, a ver, si quieres... ¿Quién me hizo la pregunta recién? ¿Camilo? Del NF2. No, yo, Daniel, ¿Matías? No, es que no veo el... Daniel, profe. Ya. Al corre el programa, ya me arriesgo. Pues, si comparto pantalla y corre el programa, a ver. Voy a poner... ya voy a dejar de compartir. Puedes compartir tú, ¿no? Sí, tengo que cambiarme al computador, sí, porque estoy del Zoom del celular. Igual me va a demorar un poco porque me lenteja mi Ya. PC. O le Pero digo, o mejor voy a hablar con ya un anuncio. El Bruno, voy a hablar con el Bruno en que se conecten ustedes para que vean tu código, ¿ya? Porque la próxima semana ya, no voy a hacer, o sea, no va a haber clase el jueves y no va a haber auxiliar. Yo voy a hacer clase el martes y el miércoles. Entonces, como no va a hacer nada el Bruno, le voy a decir que quizás vea un horario de consulta con ustedes, extra, no sé si puede. Pero voy a hablar con él para que vea tu código. Pero yo creo que hay que ver el código. ya. Gracias, profe. Porque es difícil imaginar cuál es el error. O lo que está pasando. Ya. ¿Alguna otra duda? Bueno, si quieren mañana hacemos clase de 45 minutos y después hacemos una pausa. Vemos más dudas de la tarea. De acuerdo. ¿Ya? Sí, Sí, profe. profe, gracias. Súper. Ya, pues. Hasta mañana entonces. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, gracias. Ya, profe, gracias, cuídese. Igual.